Bendiciones, Dios les bendiga mucho, espero que estén teniendo un día bendecido en el Señor. Hoy quiero hablar resumidamente sobre la palabra de Dios, la Biblia. Bien, la Biblia es la palabra de Dios escrita a lo largo del tiempo por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es la revelación de Dios al hombre para que por medio del conocimiento personal de Dios y de Jesús nuestra vida pueda ser transformada y cambiada. La Biblia es básicamente esto, es Dios hablándonos a nosotros. Bien, ¿cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas? Cuando usted cree en Dios, cuando usted renunció al pecado, renunció a su vida anterior, su vida antigua, el viejo hombre pecaminoso, usted creyó en Dios, fue bautizado, usted instantáneamente adquirió al Espíritu Santo en su vida, porque tuvo fe, creyó en Dios. Entonces, como bien dice Mateo 4:4, Dios dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento de nuestro espíritu. La palabra, la escritura, es el alimento de nuestro espíritu. El Espíritu Santo que usted tiene, por lo que ya le había dicho, que usted al nacer de nuevo, a tener fe en Dios, al bautizarse, a tener una nueva condición nueva en Dios, tiene una nueva esperanza. Ya no es una persona de antes, es conversa. Conversa es de conversión, de convertirse. Y usted es plena, tiene a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso, para que el Espíritu Santo que usted tiene no se muera, no decaiga, no se angustie, no se desvanezca, no se apague la llama del fuego en su corazón, lea la palabra, póngase al tanto, busque más de Él, busque el tiempo devocional que pueda darle al Señor, que se merece, con todo el respeto, con toda la seriedad. Busque leer la palabra de Dios, que es el alimento de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo natural, físico, no le hace daño no leer la palabra, porque sigue intacto igual. Nuestros dedos, nuestra cara, nuestro cuerpo sigue igual, pero el que le hace daño no poder leer la palabra de Dios es nuestro propio espíritu, el Espíritu Santo. Bien, ¿cuál es la inspiración? ¿Por qué fue inspirada la palabra de Dios? Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos ver que la inspiración de la palabra es Dios. Dios creó la palabra, Dios fue quien inspiró la palabra. No fue el hombre con su propio pensamiento, intelecto y demás que escribió la Biblia. Sí, el hombre la creó por inspiración de Dios, que fue Dios quien movió la mano del hombre para escribir todo lo que está en la Biblia, gráfico, pero no fue el hombre que lo inventó o lo creó de su propio pensar. Fue todo inspirado por el Espíritu Santo, y la inspiración de cada palabra fue Dios mismo, para con cada uno de nosotros, para que podamos entender la profundidad de que es su boca hablándonos a nosotros. Bien, la Biblia tiene su propia singularidad de por qué es tan única y no es igual a cualquier otro libro en la tierra, ya que, como hemos dicho, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es solo la palabra de Dios única, no hay otra de Él que se asemeje o que sea singular, ninguna. Por eso vamos a ver unos puntos para que usted pueda ver la importancia, la profundidad de la singularidad de la palabra de Dios. El punto número 1 es la unidad. Más de 40 autores de nacionalidad, culturas, oficios y condición social diferente escribieron en tierras lejanas entre sí, y durante un periodo de 1800 años muchos nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás, y sin embargo hay una admirable unidad entre todos ellos, imposible sin la intervención de Dios. Para que usted entienda la unidad, aquí lo que estoy leyendo, para que usted pueda entender y comprender la unidad de lo que me estoy refiriendo de la Biblia, es que hay muchísimos autores, más de 40 hombres que han escrito la mayor parte de la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo, claro, pero ninguno de ellos se pudo conocer cara a cara, ninguno leyó el anterior escrito de la otra persona. Además, hay un periodo de tiempo inimaginable que separa a todas las personas, un tiempo muy extenso. También hay personas que por la cultura social y los oficios y demás no se han podido conocer porque eran de otros lugares. En resumidas cuentas, la Biblia fue escrita por 40 hombres de distintos lugares y razas y demás, pero todos por la inspiración del Espíritu Santo, todos por la inspiración de Dios, han podido escribir gran parte de todos los libros de la Biblia,
y Dios los juntó a todos para que pueda ser un solo volumen. Esta es la unidad de la Biblia, que a pesar de que estas personas estuvieron escribiendo solo un libro o dos de la Biblia y ninguno entendió o pudo comprender capaz que lo que estaba haciendo, pero estaban completando y dando el propósito de Dios, que era juntar todos esos volúmenes y completar solamente un volumen solo, que sería la Biblia en sí. Bien, segundo punto es la perfección. Es científica e históricamente correcta. Todas las críticas que se le han hecho en el pasado han ido cayendo a tierra por los descubrimientos arqueológicos, científicos de los años recientes. Es decir, que la Biblia, hay muchos científicos, eruditos y demás que han tratado de demostrar que la Biblia es falsa con demostraciones científicas o hechos históricos, pero ha caído todo eso por tierra, porque la Biblia no miente, la Biblia no es falsa, la Biblia no es que se creó así nomás, la Biblia es la palabra de Dios y Dios creó todo. Por eso no hay un hecho científico que pueda refutar que la Biblia es falsa, sino que todo lo que está en la Biblia, si usted se pone a buscar, es real. Dice la Biblia que lo creó el hombre de la tierra, y si usted busca los componentes del ser humano, del cuerpo, es tierra, es básicamente tierra, todos los componentes de la tierra. También dice que Él hizo el pacto del arco iris con Noé y con la tierra, para que no haya más diluvio, y buscan la forma científica de explicar que fue por el agua y la luz, pero en realidad es Dios quien crea el arco iris, quien creó la magnitud de los cielos, las nubes, Él quien creó toda la tierra, los animales, las aves, el agua, la tierra, todo lo creó Él. Si usted se pone a buscar toda ley científica que quiso refutar quedar como la Biblia como mentirosa, no pudo permanecer en pie, porque fue falso todos esos hechos científicos, porque la Biblia es real y la palabra de Dios es real, y todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos y lo que hay es real porque Dios lo creó. Bien, el tercer punto es su circulación. La Biblia es el libro más leído en toda la tierra de la humanidad, así como el traducido a más idiomas y dialectos de todas las obras de la literatura humana. En total se ha traducido la Biblia completa o porciones de la Biblia de ellas a más de 2.800 idiomas. Bien, esto es súper importante, dando a entender que hay aún hay muchos lugares y países que no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, pero la circulación de la Biblia no se detiene, sigue extendiéndose a muchos lugares, a muchos confines de ciudades, y lugares que no tienen nuestro propio idioma, pero la palabra se está traduciendo con muchas personas que conocen ese idioma y lo están traduciendo a la palabra, letra por letra, palabra, libro por libro. Y por último, el último punto de la singularidad y la unidad, lo único que es la Biblia, tan única, es su supervivencia. Ha sobrevivido a más desconada persecución desde los tiempos del Imperio Romano, pasado por la Inquisición católica, hasta los regímenes ateos actuales. Voltaire, el filósofo ateo francés, afirmó que en menos de 100 años habría desaparecido de la Biblia. Menos de 50 años después de su muerte, en 1778, su casa e imprenta estaban sirviendo a la Sociedad Bíblica Genova para imprimir miles de Biblias. Voltaire pasó al olvido, mientras que la Biblia sigue siendo el libro más leído del mundo. Aquí podemos ver cómo la Biblia fue sobreviviendo a todas las cosas, a todas estas personas que quisieron tirarla abajo, hacerla como creer que es un libro falso y mentiroso, que quisieron destruirlo, pero no pudieron. Podemos ver que este hombre ateo, Voltaire, dijo que la Biblia desaparecería, que no le leería a nadie, quedaría en el olvido, pero sin menos de 50 años él murió, y la Biblia, donde estaba su casa, se volvió un imperio, una imprenta, para que puedan hacerse más Biblias y puedan seguir extendiéndose la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra en sí es única, poderosa, singular, y tiene una profundidad increíble aquí en la tierra para con cada uno de nosotros. Bueno, podemos ver testimonios de experiencias cristianas. Cada persona que ha leído y creído el mensaje de la Biblia ha visto su transformada y completamente vida, porque suple las necesidades más profundas del alma humana y a sus anhelos de propósitos, trascendencia y eternidad, así como de paz interior, esperanza y gozo. Por medio de ella es que millones de personas han podido no solo conocer acerca de Dios,
sino experimentar una relación personal de fe y amor con Él, y Dios ha comenzado a obrar de manera concreta en sus vidas. Las personas que han podido leer la palabra, que han podido creer en Dios, que han permitido en su corazón, dispuesto en su corazón buscar de Dios y leer la palabra, creer que la palabra es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, como bien dice su palabra, y penetra nuestros corazones y los tuétanos. Hay personas que se han dispuesto a creer de la palabra de Dios, dispuesto a leer su palabra y han vivido conforme a su fe y han podido experimentar y dar testimonio de que su vida ha sido cambiada por medio de la palabra, por medio de la fe y por medio de lo que Dios ha hecho. Bien, ¿cómo podemos profundizar en la palabra de Dios? Primer punto sería escuchándola. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice así: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuchando la palabra. Aquí lo que está hablando de la semilla que cae en buena tierra se refiere a la palabra de Dios. Y aquí dice de que con corazón bueno y recto, los que retienen la palabra de Dios oída, dan fruto con perseverancia. Nosotros tenemos que profundizar en la palabra escuchándola. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, podemos profundizar en la palabra suya. Bien, segundo punto. Leyéndola. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 dice así: Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a tener a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí habla de que nosotros, para profundizar en la palabra, tenemos que leerla con nosotros todo el tiempo, leerla en todos los días de nuestra vida, cada día, para poder aprender a temer a Jehová, su Dios, a nuestro Dios, para poner sus palabras en nuestra ley, sus palabras, su ley y estatutos, ponerlos por obra. Todo lo que Él nos habla en su palabra, nos manda, nos dice, nos enseña, nos grafica con los testimonios, con los hechos históricos que pasan en la Biblia y que están pasando ahora también aquí en la tierra. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que al leer la palabra, nosotros no solo tenemos que leerla para poder entenderla y comprenderla, sino guardarla, atesorarla y poder poner por obra todo lo que Él nos enseña y nos manda. Bien, el tercer punto para que usted y yo podamos profundizar en la palabra es estudiándola. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y versículo 17 dice así: Pero persuadiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el verso 17 dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, el tercer tip que debemos empezar a incorporar en nuestra vida es estudiándola. Bien, el cuarto punto es memorizándola. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9 dice así: Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El cuarto tic que tenemos que incorporar en nuestra vida como cristiano, como todo hijo de Dios, siervo suyo, es memorizando la palabra. Bien, el quinto punto es meditando en ella. Vamos a leer en Josué capítulo 1, versículo 8, y dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí la palabra nos habla de que nosotros tenemos que meditar en la ley, en la palabra de Dios, para que nos pueda ir todo bien, podamos ser prósperos en el camino de Dios. Por último, quiero leerles en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice así: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, que el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Bueno, aquí vemos cómo Pedro y Juan fueron arrestados, fueron encarcelados,
porque estaban dando enseñanza de Dios, enseñanza de la palabra. El último tic era creyendo en ella. Y aquí lo que quiero entender que ellos estaban hablando de Dios, lo fueron encarcelados, sí, pero las personas que pudieron oír, tuvieron la oportunidad de oír lo que ellos estaban enseñando, hablando de Dios, creyeron en Dios y fueron salvos por esa fe. Así que por eso es importante que profundicemos en todos estos puntos de la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, meditando en la palabra y creyendo en la palabra. Todo esto nos da a nosotros una honra, nos da una vida totalmente plena en Jesús, nos da una comunión mucho más fuerte, cada vez más fuerte con Dios, y profundizamos la relación que tenemos con Él. Espero que hayan podido comprender la profundidad, magnitud que tiene la palabra de Dios, que es única, que es una singularidad inimaginable, que Dios es ilimitado, cuanto más su propia palabra, que la palabra de Dios tiene poder, que lo creó todo, que nos sana, nos libra, nos puede limpiar, nos puede sanar interna y externamente, nos ayuda, nos fortalece, y muchos más ejemplos que la Biblia especifica. Espero que hayan podido comprender la magnitud, la importancia de la palabra, de la Biblia en sí, y espero que tengan un día, una mañana, una tarde y una noche bendecida en el Señor. Muchas bendiciones.